Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de A Debate, un programa que hoy se centrará en el movimiento 15M, un movimiento que, como saben, nacía hace poco más de un año, en fechas previas a la celebración de las últimas elecciones municipales. Hoy vamos a conocer cómo surge este movimiento, cuáles eran sus propuestas y si hay alguna que haya llegado a buen fin. Además, también conoceremos si tiene planes de futuro y si tiene viabilidad. Para hablar de este tema, para debatir sobre el 15M, hoy están con nosotros Francis Jurado, que es un joven sevillano perteneciente a este movimiento. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. También nos acompaña el periodista palaciego Álvaro Romero. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros. A ustedes por invitarme. Y un joven palaciego, Hilario Romero, que bueno, pues nos va también a dar su punto de vista, en este caso pues un poco en ciertos aspectos contrario al 15M, pero también va a expresar su opinión acerca de este movimiento. Gracias, Hilario, por estar con nosotros. Bueno, yo creo que podríamos comenzar, si os parece, hablando de cómo surge este movimiento, también denominado el movimiento de los indignados, ¿no?, que aparece, como decimos, justo antes de las elecciones municipales y que tiene una repercusión en todo el país, ¿no? Francis, háblanos del origen de este movimiento. Bueno, yo me lo encontré en la red, en internet, la página de Democracia Real, ya por febrero de 2011. Vi la página, vi el manifiesto, las propuestas que había, y tanto yo como mi compañero de piso pues nos gustaron bastante, nos sentimos muy identificados. Nos gustaba eso de que no viniese de un partido o de un sindicato, sino que fuese un movimiento eminentemente ciudadano, de colectivo y de personas. Y bueno, arrancamos un poquito en Sevilla con lo que era el grupo local de Democracia Real ya, y con la vista puesta en esa manifestación del 15 de mayo. Gracioso el que, a pesar de que las redes estaban echando humo y de que se había convocado en más de 50 ciudades de toda España, que había un gran movimiento en red, en internet, los medios no pasaron como de puntillas por lo que estaba pasando, hasta que ese mismo día pues salimos a la calle muchísima gente, y bueno, después ya vinieron lo de la acampada y ya sí que se centró muchísimo la atención, no solo de los medios nacionales, sino internacionales, y bueno, y se replicó en otras partes del mundo también, un poco el modelo del 15M español. En febrero dicen, ¿no?, pero la repercusión fue en mayo, justo antes de las elecciones, Álvaro, ¿no?, algo que llama la atención, ¿no?, de las últimas elecciones municipales. Hombre, evidentemente cualquier movimiento, y el 15M, que es crítico prácticamente con todo, ¿no?, con todo lo que supone por todos los distintos sectores de la sociedad, ¿no?, desde los políticos, desde los propios medios de comunicación, desde la economía, desde el funcionamiento de la economía, de la sociedad, de la democracia, que vienen a reivindicar lo que yo llaman una democracia real, ¿no? Una democracia real, entiendo, verdadera o más justa, ¿no? No que la que hay no sea real, pero que funcione como debería funcionar, ¿no? Es lo que entiende, me imagino, todo el mundo, ¿no? Evidentemente busca ese sentido mediático que decía Francisco, que al principio echan de menos precisamente los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, al margen de que sean más de izquierda o más de derecha, más proclive al 15M o menos, en realidad son empresas, y como empresas pues tienen un aspecto profundamente conservador, en el sentido de que atienden a un tema cuando tienen cierta garantía de que ese tema va a tener recorrido y va a tener éxito, ¿no? Va a tener éxito no solamente de audiencia, sino me refiero a un éxito de conciencia social y de respuesta por parte, en definitiva, de la audiencia, pero también con cierta garantía de que lo que se está diciendo pues tiene cierto sentido y va a tener cierto recorrido. En ese sentido, hasta que no lo ven, realmente los medios de comunicación, me refiero, no empiezan a prestarle atención. Unos para criticarlo, otros para apoyarlo abiertamente, pero en definitiva cuando ven y tienen la garantía de que eso funciona, ¿no? Los medios de comunicación, en definitiva, son empresas, y cuando tratan de acercarse a este movimiento, date cuenta de que intentan buscar muchas veces un icono o intentan buscar muchas veces una especie de estampa, y si no la tienen, o de imagen, ¿no?, dicho con más propiedad en el lenguaje audiovisual, ¿no?, si no tienen esa imagen de masa que llena, por ejemplo, la Plaza del Sol, o que llenan otras plazas en el resto de capitales de España, pues no le dan importancia. Es decir, más la televisión o los medios audiovisuales necesitan, para contar algo, más
que sea un mensaje razonable, o que tenga razón, o que tenga sentido, el que haya una imagen espectacular. Entonces, cuando hay 10.000 o 20.000 personas agrupadas en una plaza, eso es noticia simplemente porque hay una imagen, y eso vende. Me imagino que a lo largo del debate hablaremos también del futuro y demás, pero uno de los aspectos clave de si el movimiento 15M va a tener futuro o no, y sobre todo apoyado por los medios de comunicación, es si conserva esa imagen espectacular o la ha perdido, se le ha desinflado. Y si se le ha desinflado, desde luego, los medios van a empezar a atenderlo menos, como creo que está ocurriendo. Como pasaba al principio. Como pasaba al principio, con respecto, si lo comparamos con el principio, ¿no? Bueno, Hilario, también se decía que podía haber fuerzas políticas, ¿no?, detrás del nacimiento de este movimiento, pero bueno, con la intervención de Francis parece que era como más espontáneo, ¿no? ¿Tú qué piensas? Hombre, yo creo que lo ideal sería, y en la teoría, que bueno, que no hubiera ningún partido político, ninguna formación política detrás de este movimiento, ¿no? Porque, bueno, más allá de la ideología política de cada uno, de cada ciudadano y tal, está claro que las propuestas, las bases en las que se sustenta este movimiento, yo creo que aspiran a conseguir un sistema democrático mejor, renovado, que yo creo que es necesario, ¿no? Yo creo que ahí, más allá de la ideología política de cada persona, de cada ciudadano, yo creo que todos somos conscientes de que no todo está tan malo, pero que sí hay cosas que se pueden mejorar. Entonces, desde un punto de vista, yo creo que la mayoría que están ahí en el movimiento 15M, evidentemente no van detrás o no persiguen mezclar ese movimiento con la política, ¿no?, o utilizarla políticamente. Lo que pasa es que, bueno, yo personalmente, por ejemplo, tengo algunos amigos de Sevilla, ¿no?, que no tienen nada que ver con el pueblo. Bueno, a través de las redes sociales, más o menos, porque han ido a todas las manifestaciones, y desde el año pasado hasta esta última que ha habido recientemente, y me llama especialmente la atención que, bueno, pues manifestaban un poco las ganas a través de los tweets, ahora que está tan de moda las redes sociales, bueno, pues lo orgulloso que se sentían de estar defendiendo estas ideas, ¿no? Y hasta ahí yo decía, bueno, pues es que es verdad, tiene toda la razón del mundo. Entonces, pero claro, el hecho de cuando yo hablar con ellos, me decían, no, pero esto no tiene nada que ver con la política, no hay ningún político detrás y tal, y yo decía, bueno, espero que sí, ¿no?, y ojalá por el bien del movimiento. Pero curiosamente esos chicos, por ejemplo, bueno, pues al mismo tiempo que esos días de manifestaciones, cuando salían algunas noticias de corrupción a nivel nacional, bueno, de los diferentes partidos, ¿no?, o sea, hay en todos los partidos, pues esos chicos precisamente, cuando la corrupción implicaba a algún dirigente de un partido político en concreto, ese chico lo criticaba, ¿no?, muchísimo. Pero sin embargo, cuando al día siguiente, por ejemplo, la corrupción, otro tema de malversación, o algo raro que salía, implicaba a otro miembro de otro partido político, bueno, no le daba tanta importancia, ¿no? El otro partido más de izquierda, por ¿no? ejemplo, claro. Y después cuando, por ejemplo, era otro partido todavía más de izquierda, no, para no dar nombre porque tampoco se trata de eso, pues no sabía, no respondía. Entonces eso es lo que yo creo, por supuesto, no se puede generalizar, porque estoy hablando a lo mejor del pequeño grupo que yo conozco, no quiere decir que eso represente a la gran mayoría, pero eso sí me hace por lo menos dudar de si se está utilizando políticamente, o de si todos los miembros que están ahí dentro, en ese movimiento, están, digamos, más allá de su ideología, evidentemente, pero si lo están utilizando o no a sus intereses políticos. Eso es lo que sí, bueno, tengo alguna duda, pero insisto, hablo no a nivel general, sino más bien de los casos en concreto que yo conozco. Es que es un movimiento, digamos, demasiado heterogéneo, o donde puede tener cabida todo el mundo. Lo bonito de este movimiento social quizás es que la sociedad es movimiento y la sociedad es muy heterogénea. Lo difícil era encontrar un poco el pilar de unión que pudiese, pues, juntar en la misma plataforma o en la misma posición, pues, a gente que se considera más de izquierda, de derecha, que le gustan los toros, que no, que son creyentes, que no son creyentes. Para eso, pues, se elaboraron estos 8 puntos de Democracia Real Ya, pues, sobre vivienda, sobre trabajo, sobre los privilegios de la clase política, sobre el aumento de la participación, la reducción de los gastos militares, pues, bueno, 8 puntos que podría apoyar cualquier persona que tuviese una conciencia cívica y democrática. Y el triunfo, en el primer momento, fue el conseguir arrastrar a mucha gente que en principio no iría, pues, junta a ningún sitio, ¿no?, o que no compartirían, pues, mítines de partido o simbología de partido. La ideología tiene un componente cultural muy grande.
Se compone de una componente socioeconómica, cierto, política, cierto, pero también de unos símbolos, de unas identidades culturales, de unos líderes históricos, de unos discursos y de un lenguaje que es muy importante. Entonces nosotros intentamos trascender todas esas barreras culturales que tiene la gente, ideológicas, culturales, para que encontrasen lo que sí que le unía. Y esa era la intención. Sí que es cierto pues, que cada uno, a pesar de compartir estas reivindicaciones, puede luego ir más allá o quedarse más corto o ir hacia otro lado, y es normal que como somos personas cada uno, pues de alguna manera se le pueda ver que aunque llega hasta aquí, luego pues va un poquito más lejos, ¿no? Pero es un ejercicio de madurez y de responsabilidad, creo, el que tenemos que tener todos para darnos cuenta que es lo que nos une, y una vez que eso está conseguido y que tenemos una democracia de verdad mucho más plena, pues entonces ya podemos debatir e intentar conseguir otro tipo de cosas más específicas, ¿no? Pero que estos 8 pilares fundamentales, o los 5 del Plan de Rescate Ciudadano fundamentales, pues deberíamos compartirlos todos e ir todos, a pesar de que luego tengamos unas sensibilidades ideológicas pues, más definidas. Pero el movimiento, ¿por quién está dirigido? ¿El movimiento tiene algún dirigente? ¿Podemos decir que hay un grupo en cabeza al frente del 15M? ¿Qué pensáis? Lo divertido es que cada una puede dirigir y puede proponer y puede opinar. O sea, la opinión de una persona puede llegar a un núcleo central de toma de decisiones, como puede ser una asamblea o como puede ser un grupo en una red social, y si la propuesta que está haciendo pues es bien vista por gran parte o por la mayoría o por un gran consenso, pues esa propuesta saldrá adelante. Si no, pues la propuesta pues, caerá sola. No hay ningún líder porque es inapropiable, porque es indescriptible, porque no tiene una forma jurídica, porque no tiene unos organismos, no tiene un aparato. O sea, en este sentido se separa no ya solo de los partidos políticos o de los sindicatos, que son mucho más verticales y más rígidos, sino de cualquier tipo de asociación, porque no existen tampoco unos estatutos, ni un registro en un registro público, ni nada. Entonces, es cierto que es algo muy heterogéneo, pero tiene la ventaja de que no es identificable, no es atacable, no es extorsionable, no es coaccionable y no es manipulable, desde luego. Álvaro. Bueno, conforme he escuchado a Hilario y a Francisco, se me han ido ocurriendo una serie de ideas que me bullían por la mente, ¿no? En primer lugar, me ha hecho gracia cuando Hilario se ha resistido un poco a escribir cada uno de los partidos políticos sin inventar nombres. Bueno, yo creo que no, precisamente en democracia se pueden inventar los nombres, ¿no? Y mencionar al PP o a la Izquierda Unida o al PSOE, que son los grandes partidos que conocemos todos, ¿no? Evidentemente, el movimiento 15M, lo digan los del 15M o no lo digan, tiene, por lo menos estéticamente, y estéticamente en un sentido muy amplio, entiéndanme, una vinculación mucho más clara, por ejemplo, con Izquierda Unida que con el PP. Eso sería ingenuo negarlo, ¿no? Me imagino que tú por políticamente correcto no lo querías decir, ¿no? Pero a mí me parece de cajón, y que todo el mundo que vea el debate, incluso que debata en su propio foro, en su casa, sobre el tema, se da cuenta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, los movimientos de izquierda, en general, históricamente, han tenido el papel muchas veces en la sociedad de perdedor o de estar en el lado más sufrido de la vida, mientras que los movimientos de derecha o los partidos de derecha o los partidos más conservadores, como la palabra indica, pues no han tenido una necesidad tan fehaciente de tener que manifestarse, tener que protestar, etcétera. Con lo cual la protesta, la manifestación, la pancarta, la manifestación en general, ¿no?, pública, está históricamente más vinculada a la izquierda que a la derecha. Ahora bien, en cuanto a ese afán que yo noto, no sé si lo noto con cierta claridad aquí en la mesa nuestra de debate y en la sociedad en general, incluso en los muy proclive al 15M, como un miedo de politizarlo. Bueno, yo creo que la política es todo. Es decir, si algo dice que no es política, pues si no es política realmente no interesará a la polis, que es a la ciudad y es a los ciudadanos. Es decir, aquí hay un peligro de desvinculación de un movimiento que es profundamente social y que es abiertamente, y yo creo que dignamente, además, político, pero no en el sentido casi connotativo negativamente, o la connotación negativa que termina adquiriendo
la política, porque se vincula a los partidos políticos y se vincula muchas veces a la corrupción, ¿no? o a la parte negativa, ¿no?, que puedan tener los partidos políticos. La política con mayúscula, es decir, la política como interés de lo que los ciudadanos tienen que ejercer, porque se preocupan precisamente de lo público, de la cosa pública, de la res pública, ¿no? En ese sentido, y yendo un poco a lo que decían ellos de la utilización, o si ellos se han politizado, bueno, en primer lugar, yo creo que es un mensaje político claro, es una opción política clara. Otra cosa que tenga una vinculación directa con un partido, o con todo, o con ninguno, o no, pero es una propuesta más. Yo creo que no ha habido un intento tan claro, por lo menos la percepción que yo tengo, ¿no?, un intento tan claro del 15M de aproximarse a ningún partido político, aunque tenga evidentemente simpatías con alguno más que con otro por motivos obvios, sino que los propios partidos sí se han acercado más al 15M o menos. Y me estoy acordando, por ejemplo, Rubalcaba, el líder del PSOE en el momento aquel del 15 o del 22M, ¿no?, inmediatamente, entre el 16 y el 17 de mayo, incorporó muchas de las tesis del 15M, que por otro lado, todas las consideraciones y esos puntos, esos 8 o 10 puntos, 5 puntos a los que se refería Fran hace un momento, son puntos tan evidentes que nadie, como decía Hilario, puede estar en desacuerdo. Es decir, lo que se debate es la gestión de ese contenido, de eso que dicen los puntos, pero que no deberíamos consentir corrupción en los partidos, que debería haber listas más abiertas, que no deberíamos estar sometidos a la banca. Bueno, son evidentes, pero a veces ya nos parecen utópicos, ¿no? Claro, utópicos. Son utópicos, evidentes, pero ciertos. Exactamente. Y en el sentido de no querer hacer una especie de estructuración vertical, sino de abundar en esa simpatía de la horizontalidad, de que aquí no hay líderes, de que aquí mandamos todos, de que esto es una asamblea. Ahí es donde yo veo el peligro de la supervivencia del movimiento, porque precisamente toda revolución ha empezado con esa apariencia, pero necesariamente ha tenido que tener una estructura para que se tire del carro, ¿no?, como coloquialmente se dice, ¿no? Hilario tiene la palabra, luego contesta. Yo, bueno, en referencia a lo que han comentado los dos, yo, por ejemplo, con Fran estoy de acuerdo en que, bueno, precisamente, bueno, del movimiento 15M trata eso, ¿no?, de un poco de que no haya, como en el sistema actual que hay, ¿no?, quizás pues que unos cuantos, como aquel que dice, ¿no?, unos cuantos de políticos, o a lo mejor unos cuantos de banqueros tienen un poco el poder, y un poco se limita mucho la participación de la ciudadanía, que evidentemente yo creo que eso hace falta cambiarlo, porque unos pocos lo van a tener y la mayoría no, ¿no? Solamente tienen una oportunidad cada 4 años, como aquel que dice, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que la falta quizás de una mayor estructura, yo creo el hecho de que no haya, o por lo menos a mí me da esa sensación, a lo mejor estoy equivocado, ¿no?, pero el hecho de que no haya una estructura un poco vertical en el que, por ejemplo, los medios de comunicación sepan a qué cabeza visible dirigirse, porque yo creo que de esa manera esas cabezas visibles, como lo he denominado, pues pueden facilitar, o pueden, a través de diferentes tipos de comunicaciones, tienen que mandar un mensaje a la sociedad en la que la mayoría de la gente que está de acuerdo con el 15M, vale, pero la otra gente que quizás vea el tema como la mayoría de las propuestas ideales, pero al mismo tiempo utópicas, yo creo que el hecho de que haya una estructura y de que se proyecte una imagen, no sé, quizás no más cercana, pero que no se trata de conseguir acabar pues con la corrupción política de repente y que de repente desaparezcan los bancos, eso sabemos que es algo utópico, pero transmitir la idea de cosas más concretas, más cercanas, paso a paso, y eso yo creo que para conseguir eso hace falta cabezas visibles, una mayor estructuración que transmitan esa idea a la sociedad, porque si no mucha gente, porque yo por ejemplo el año pasado recuerdo hablando con algunos amigos y tal, muchos de ellos me decían que sí, bueno, que estaba muy bonito todo, pero que eso era imposible de alcanzarlo, ¿no? Era algo utópico. Bueno, pues quizás si se propone otra serie de medidas más concretas, hay una mayor comunicación, no sé, una mayor estructura. No quiere decir que claro, que ahora no vamos a poner ahora la estructura del 15M como el poder de unos pocos, y porque entonces estamos donde mismo, evidentemente no. Pero yo creo que tiene que haber un equilibrio, una situación intermedia en la que se favorezca una mayor comunicación y en la que se transmita que esa idea, vale, que no se quiere acabar, por ejemplo, con el hambre del mundo, no se trata de eso, pero se quieren hacer cosas muy concretas para algún día pues acercarnos a esa utopía, que sabemos que es una utopía, pero se trata de acercarnos, no de arreglar el mundo de un día para otro, eso sabemos que por desgracia es imposible. Por lo menos
identificar a alguien con ese movimiento, ¿no? Lo que hablábamos antes de si teníais líderes Me o he no. puesto un montón de deberes, ahora tengo que contestar un montón Bueno, de pues cosas. contesta Francis. Bueno, empezando por el principio, no somos apolíticos, somos muy políticos, somos completamente políticos, lo que hacemos es política, lo que somos es apartidistas. Un pensador, un filósofo que me gusta mucho, que se llama Foucault, francés, él decía que las realidades sociales, lo que las personas tienen como verdad, se configuraban mediante prácticas sociales repetidas y un lenguaje que les daba forma, que les soportaba. En España llevamos 30 años haciendo política vía partido y vía sindicato. Entonces esa práctica hace que identifiquemos completamente dos significantes distintos, dos palabras diferentes, que es lo político y lo partidista, que lo hagamos lo mismo cuando no son lo mismo. Entonces desde el origen intentamos reivindicar que la política no requiere necesariamente el que sea mediante partido o mediante sindicato, sino que las personas somos animales políticos, que ya lo decía Platón, que está en nuestra naturaleza, hacer política, y que no necesitamos ser militantes ni solamente tener que ir a votar cada 4 años y dar un cheque en blanco y esa sea nuestra única participación. Queremos controlar las cuentas públicas, queremos poder proponer leyes, queremos votar leyes y se puede hoy en día, gracias a Internet, se podría hacer. Queremos discutirlas y bueno, queremos tener un papel relevante porque creemos que ya hemos dejado esa responsabilidad, la hemos delegado mucho tiempo, el resultado lo tenemos ahora, llevamos 4 años de crisis y no se asoma la luz, no se ve al final del túnel y bueno, pues ha llegado la hora de asumir esa responsabilidad. En segundo lugar, lo de la estructura, bueno, es muy relativo porque si no tuviésemos estructura, pues no podríamos, por ejemplo, convocar una manifestación mundial como hicimos el 15 de octubre en más de 1000 ciudades en todo el mundo, ni coordinarnos para acciones que tenemos ahora mismo, ya sea sacar un trending topic en Internet, ya sea hacer movilizaciones en todo el Estado, ¿no? Eso requiere una estructura. La elaboración de propuestas también. Tenemos una estructura, hay un montón de equipos de trabajo, ya sea de contenido, de difusión, tecnológico, de grafismo y diseño, iniciativas concretas como una operación de investigación al Euribor, una que se llama Democracia 4.0 para proponer el voto electrónico, una auditoría ciudadana de la deuda, una plataforma de afectados por la hipoteca, ahora otra para intentar meter en la cárcel a todo el Consejo de Administración de Bankia. O sea, todos estos trabajos son muy complejos, requieren de gente muy preparada en distintos campos, muy estudiada desde luego, y si no hubiese una estructura y una comunicación sería imposible. Lo que pasa es que es una estructura diferente a la que venimos estando acostumbrados. O sea, no hay coordinadores o directores o aparatos, como he dicho antes, sino que todos participamos o desde nuestro ordenador o en la plaza o en el centro cívico desde el mismo escaño. O sea, no hay unos más altos que otros, no hay representación. Digamos que estamos desrepresentándonos y actuando por nosotros mismos. En cuanto a la relación con medios, claro que hay equipos de difusión a los que te manda un correo y automáticamente, pues entre la gente que está disponible para realizar la portavocía en cada momento, pues van acudiendo a distintos programas. Para ahora el 12M, 15M, hemos tenido un aluvión de llamadas de todos los medios, no ya de España. O sea, aquí a Sevilla, por ejemplo, ha venido televisión alemana, argentina, yo he tenido que atender a medios de Sydney, de Bélgica, y saben dónde dirigirse porque ya saben que tenemos un correo y donde pueden escribir y vamos intentando turnarnos para que no se nos vea siempre a los mismos con el objetivo de que no se identifiquen unas cabezas visibles, sino que somos todos y todos tenemos el derecho y además estamos preparados para dar nuestra opinión. Y en cuanto a esto de la utopía, es que yo no lo veo tan claro. O sea, utopía es pensar que el sistema tal y como está montado ahora va a funcionar y que ahora metiéndole otros 20.000 millones a la banca pues ya lo vamos a solucionar. Utopía es pensar que podemos seguir creciendo como mínimo un 3% de Producto Interior Bruto cuando los recursos son limitados y cuando ya no tenemos recursos energéticos. Eso es utopía. Creo que lo que estamos planteando nosotros no es una utopía, sino un sistema muchísimo más sostenible y muchísimo más realizable. Y en cuanto a acciones concretas que estamos haciendo ahora, pues bueno, acabo de decir, probablemente el jueves 14 presentamos una querella en la Audiencia Nacional para intentar meter en la cárcel y embargar los bienes de los 16 administradores del Consejo General, del Consejo de Administración de Bankia. Eso entre otras cosas. O sea, son cosas muy tangibles y además que vamos a por ellas y que las vamos a conseguir, desde luego. No, yo creo que el contenido, lo que dice Fran, el contenido, y repito, el contenido de las propuestas que él desarrolla y los objetivos que tienen, evidentemente cualquier persona decente en nuestro país tiene que estar de acuerdo necesariamente. Es decir, nadie puede estar en desacuerdo con que se metan en la cárcel a quienes se han apoderado de lo que no es suyo, quienes han gestionado de manera malévola lo que tampoco era suyo, o todas las propuestas que ha ido diciendo de la vivienda, etcétera, ¿no?
A mí lo que sí me preocupa, y porque me preocupa no porque yo forme parte del 15M, sino porque me parecen serias las propuestas y los objetivos que dicen, lo que me preocupan es que no se consiga por una mala gestión o por una gestión demasiado ingenua, por una falta de pragmatismo. Es decir, todos esos objetivos y toda esa huida, porque Fran, tú decías, no es que huyamos de la estructura, pero después has dicho, bueno, intentamos cambiar de cara para que vean que aquí no hay ningún líder. Eso tiene su parte positiva, evidentemente, por decir, bueno, que no somos 4 que nos dedicamos a esto, que estamos llevando este asunto, sino que hay muchísima gente, pero también tiene la contrapartida de que, lo que decías tú al principio, bueno, que esto es la sociedad entera. Es decir, vivimos en una sociedad y en una época con la crisis en la que todo el mundo está indignado. ¿Quién no está indignado? Es decir, la apropiación del adjetivo indignado por parte de un movimiento concreto, que encima dice que no somos un movimiento organizado verticalmente, sino que somos todos, pues viene a corroborar la idea de que efectivamente somos todos. Es decir, toda la sociedad está indignada. Entonces, ¿qué hacemos? Es decir, si no hay un movimiento que pragmáticamente lucha, interviene, gestiona de una manera concreta, sino que es un movimiento vertical que afecta a cualquiera, porque cualquiera puede estar dentro de la sociedad, pues todo el mundo está indignado. Y, por contra, los que sí están organizados, que son los partidos políticos, y que sí funcionan verticalmente, y que sí, todo lo contrario un poco de lo que estamos diciendo, pues siguen con lo mismo. Es decir, ha pasado un año, todos estos objetivos lo comparte la sociedad en general, no hace falta que venga nadie a recordárnoslo. Es decir, me refiero a nadie del 15M a recordarle a la sociedad cosas muy evidentes, pero lo que la sociedad requiere, y por eso muchas veces es necesaria la verticalidad y la estructura y la organización en el funcionamiento, es soluciones muchas veces tangibles, ¿no? Tangibles. No el regodearnos en decir lo que todo el mundo sabe y en lo que todo el mundo tiene más remedio que darle la razón. En ese sentido, yo creo que el futuro del 15M, lo quiera decir el 15M ahora o no, tendrá que ser necesariamente o bien constituirse en una opción más, es decir, paralela a las demás, que a mí me parecería un error, porque sería... Una opción más, Álvaro, política. Una opción política más, con su sigla, con su nombre y con su funcionamiento distinto, es decir, bueno, nosotros no hacemos lo que hace el PSOE, que tal y cual, o no hacemos lo que hace el PP, que se corrompe, que tiene un tal, o no hacemos lo que hace Izquierda Unida, que hace lo mismo, sino que somos distintos, ¿no? Con una marca. Pero bueno, yo creo que eso lo ha hecho ya UPyD o lo ha hecho otros partidos minoritarios y tal, diciendo también, viniendo con que son distintos, y realmente después, en la práctica, esa organización pues viene a malear de alguna manera esos objetivos tan puros y tan ingenuos del principio, ¿no? La otra opción, y yo creo que sería más acertada, más que la situación en la que está ahora, es que hubiera distintas delegaciones, como lo que nos explica Fran, para incursionarse directamente en el seno de los partidos políticos que existen. Es que yo iba a plantear eso. En el seno de los partidos políticos que existen ahora, es decir, en el seno del PSOE, o en el seno del PP, o en el seno de Izquierda Unida, para convencerlos, pero desde dentro, de que lo que hacen no está bien y de que lo que hacen, pues así no hay futuro. Y que la democracia en ese sentido no tiene futuro. Es decir, si ellos mismos, quiero decir, los que se adjudican el nombre de indignado del 15M, ¿no? Y apelo a Fran, que está aquí delante, ¿no? Reconocen que la política es política con mayúsculas, como yo planteaba antes, que no huyen de la política, es decir, que la política tiene toda la legitimidad y todo el sentido del mundo, ¿no? Lo que no tiene la legitimidad son los partidos, pero tal y como funcionan ahora. ¿Por qué hay que borrar de un plumazo los partidos y no arreglarlos? ¿No? Es que así siempre van a estar dependiendo de partidos políticos, porque si ellos no son una opción, las propuestas que plantean o son adoptadas por los partidos políticos o no se llevarán a cabo, ¿no? O hacen algo absolutamente revolucionario para acabar con los partidos. Pero si no hay algo absolutamente revolucionario, y creo que algo absolutamente revolucionario, como históricamente lo hemos visto, es algo absolutamente violento, no se termina, o por lo menos yo no veo la salida a que se termine, ¿no? Yo creo que, evidentemente, vuelvo a repetir que estoy de acuerdo con la propuesta del 15M y con las medidas, pues por ejemplo, que Fran ha citado antes, pero
Yo, por ejemplo, Sí, pero no se trata, perdona, no se trata de estar de acuerdo. Ya. Yo estoy de acuerdo y lo estoy reivindicando. Lo que no estoy de acuerdo es con la gestión, con la manera Claro, ¿Cómo de... llegar esas propuestas a buen puerto? Yo creo ¿no? que, o sea, que el hecho de que seamos críticos, ¿no? O que el movimiento 15M sea crítico con el sistema democrático que tenemos actualmente, por ejemplo, eso no quita que, a ver, no hace falta no hace falta empezar de cero, o sea, hay algo, habrá algo bueno, o sea, no todo es malo. Entonces, yo muchas veces cuando escucho muchos amigos o a través de los medios de comunicación, siempre los miembros del 15M, yo creo que al mismo tiempo tienen la voluntad crítica y reflexiva acerca de las cosas que evidentemente que están mal actualmente, que yo creo que eso lo sabe todo el mundo, vuelvo a insistir una vez más, pero no hace falta, otra forma, otra vía sería no empezar de cero, o sea, no dejar de reconocer que a pesar de lo mal que estamos, hay cosas buenas que se pueden aprovechar. O sea, no todos los políticos podemos decir, no todos los políticos son malos, no todos los políticos son iguales. En todas las formaciones políticas hay casos y casos, eso está claro. Pero yo creo que sería productivo el que, un poco como el querer empezar de repente de cero, todo tal. Bueno, vamos a aprovechar vamos a ser conscientes también, vamos a criticar las cosas que están mal, pero también no nos pongamos la venda. Hay cosas que se pueden aprovechar, no queramos empezar, porque yo creo que el utilizar esos mecanismos, que sí que los hay, que realmente los hay, pues favorecería, pues yo creo que poder alcanzar esos objetivos a medio y largo plazo de una manera por lo menos más fácil, en mi opinión, creo. Es que yo creo que lo que plantea Hilario, empezar de cero. A mí me da pánico eso de empezar de cero, en el sentido de que en una situación que provoca la indignación por parte de la sociedad en general, como decía yo antes, el empezar de cero a mí me suena muchas veces a que venga un listo a decir los partidos no valen para nada, porque los partidos son corruptos y los partidos tal y los partidos cual, y yo que soy tan listo y soy tan líder, me voy a ocupar de esto y lo voy a arreglar de un plumazo. Y eso a mí me suena a historias pasadas ya, ¿no? Evidentemente, evitar eso, que yo creo que es lo más peligroso, nos conduce a lo otro, a decir, a que el 15M venga diciendo, bueno, nosotros no somos ningún listo, sino que somos la sociedad en general, pero es que la sociedad en general no se ocupa de decir, todos somos conscientes de que aquí estamos los que estamos, y en los partidos están los que están, y en el 15M están los que están, que se cuentan concretamente. La sociedad es mucho más grande, la sociedad es mucho más amplia, y una mayoría, me atrevería a decir, no una inmensa mayoría, pero una mayoría de la sociedad no está dispuesta a ocuparse de construir democracia. Está dispuesta a beneficiarse, a gozar de un sistema democrático, pero no a que le adjudiquen directamente una cuota o una parte de responsabilidad. Entre otras cosas, no ya utópicamente, porque no estaría acostumbrada a que... ¿no? Lo digo porque veo a Fran que me va a decir, bueno, porque hasta ahora no se ha hecho. No ya por eso, sino porque no tiene tiempo, porque no tiene voluntad, porque no tiene ganas, porque no está para eso. Es decir, hay gente que está para trabajar, para volver a su casa y tal, y que me dejen de historias políticas, dicho políticos generalmente, cualquier partido o cualquier movimiento. Es decir, que no se ocupan de verdad. Entonces, eso es una realidad. Es decir, por mucho que el 15M diga que vamos a implicar a la sociedad entera, no vaya a implicar a la sociedad entera, vaya a implicar a esa parte de la sociedad que siempre será minoritaria, siempre será, que está dispuesta a intervenir, a actuar activamente, pero esa otra parte de la sociedad pasiva, pues no la vais a dinamizar, ¿no? Contesta Francino, marchamos unos minutos a publicidad. Un poco gracioso, porque siempre se nos dice, o formáis un partido, o cómo vais a poner en marcha las propuestas que tenéis, o cómo hacemos llegar esto. O sea, partidos hay un montón, pero es que hay un problema, y es que la gente lo sigue votando aunque lo hagan mal. Si yo tengo un niño, que no lo tengo, o si soy un empresario y tengo unos trabajadores, o si voy a un taller y llevo el coche, si mis trabajadores no lo hacen bien, pues me voy a enfadar con ellos. Si mis niños no se portan bien, pues los voy a castigar sin ordenador. Pues si mi mecánico no es bueno, voy a cambiar de taller. Sin embargo, llevamos 3 años, o los 4, lo que sean, y la gente sigue votando al mismo partido. Entonces, si a nosotros nos dicen, no, pues hacéis un partido, pero luego van a seguir votando irracionalmente, porque luego en la campaña se te plantea como... O sea, no al partido como vamos a fiscalizarlo, lo habéis hecho bien, os premiamos, no lo habéis hecho bien, no os premiamos, sino nosotros contra ellos.
y la gente pues parece en algún momento que es de un partido político como de un equipo de fútbol, lo haga bien o lo haga mal. Eso va un poco, perdona mi tesis, de la pasividad de cierta parte de la sociedad. Pero eso es una costumbre también a la que hemos incitado, y ahora mismo cuando nos damos cuenta que ese sistema no funciona, porque al final donde hay poder, el poder se corrompe y lo que hay que hacer es distribuir el poder al máximo, pues entonces nos empezamos a plantear otro tipo de democracia que no empezar desde cero. Yo estoy de acuerdo en que no todo el mundo tiene todos los días para liarse a escribir leyes y presentarlas y votarlas. Para eso están los parlamentarios y además para eso les pagamos. O sea, es que estás pagando a gente para que te resuelva los problemas. Sin embargo, lo que sería una relación normal de trabajo, es decir, yo te pago a ti, tú de alguna manera trabajas para mí, el único trabajo del mundo en el que no se cumple es en la política, donde nosotros pagamos a los políticos mandan sobre nosotros. Sí, pero tú dices que hay parlamentarios que se tienen que ocupar de eso porque no todo el mundo tal, no todo el mundo tiene tiempo. Supuesto. Por lo tanto, los parlamentarios tienen sentido. Y lo que tendría sentido es arreglar la labor mala y es lo que estamos proponiendo. ¿Cómo se puede hacer, por ejemplo, eso? Pues complementando un sistema representativo con mecanismos de democracia directa, por ejemplo, a través de Internet. ¿Qué se puede hacer? O sea, un parlamentario puede votar ya desde su casa en el Congreso de Diputados en Andalucía, en Valencia o en Cataluña cuando él está enfermo. Con su DNI electrónico, sí, pues yo voto desde mi casa. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Y esas propuestas por qué no se trabajan en el seno mismo de los partidos y no en la calle? Y ya se le hemos mandado a todo el mundo, ¿sabes? Como demonizando se ha los partidos, mandado, ¿no? Los partidos son los malos. Hay un trabajo jurídico que se llama, una propuesta, se llama Democracia 4.0, que parte además de Sevilla, de nuestro equipo, exacto, de nuestro equipo jurídico de aquí, que se mandó hace más de un año a la Comisión de Garantías Constitucionales del Congreso de los Diputados, mediante la forma de un derecho de petición, que es un derecho fundamental del artículo 29 de la Constitución, y donde se pide que ya que existen los mecanismos técnicos y ya que existe un precedente jurídico, que se empiece a habilitar a la gente a poder votarlo. Hemos contactado con un portavoz de esa comisión constitucional, porque a todo el mundo que hemos mandado ya este papelito, tú mandas un papelito y automáticamente te personas ya en ese expediente que está abierto. Cuando nos llega el papel a casa nos dice que nuestra petición ya se ha dado trámite a esa comisión constitucional. Hemos hablado con un portavoz de esa comisión constitucional, dice que ha pedido el expediente y que no se lo han dado. ¿Por qué? Porque hay un trabajo jurídico bueno que si se admite, muy bien, ya tenemos una democracia mucho más plena. Si no se admite, directamente te están diciendo la democracia nuestra no la toque. Entonces no se atreven ni a contestar. O sea, no están contestando y es un derecho fundamental del artículo 29 de la Constitución. Obviamente, si presentamos un recurso de amparo al Constitucional ganamos, pero estamos hablando de 3-4 años de proceso. ¿Vale? Entonces, lo que queremos es que se pronuncien simplemente, o sea, que posibilidades hay, y no para empezar de cero, sino para ir tapando un poco pues, la grieta que se hacen en este sistema, porque se produce concentración de poder y porque se producen cosas tan oscuras como que la ley de financiación de los partidos permita las donaciones anónimas y no se sepa qué empresas y cuánto donan a los partidos. Oiga, es que eso influye, claro que sí. Entonces, claro que se puede arreglar y no, desde luego no consiste en una revolución del siglo XIX de fuego y da, porque nadie quiere eso, o sea, no somos tontos. Somos mucho más civilizados, tenemos mucho más mecanismos de comunicación entre nosotros y desde luego tenemos claro que lo que queremos es vivir tranquilos, pagar nuestros impuestos, pero que no nos roben, por favor, solo eso. Gracias, Francis. Hacemos un alto en el debate y nos marchamos a publicidad y regresamos con las propuestas del 15M. De nuevo les damos la bienvenida, seguimos en este debate sobre el movimiento 15M y estábamos hablando antes de la publicidad de las propuestas de este movimiento y de cómo llegarían o cómo podían llegar a ser realidad y ponerse en práctica, ¿no? Y yo ahora quiero plantear, aparte de que hablemos de esos mecanismos, ¿qué propuesta ha tenido mayor calado dentro del 15M, si ha habido alguna que se haya puesto en marcha? Sí, bueno, quizás de la que más se ha escuchado hablar, pues el problema gordo que tenemos en España de los desahuciados es la dación en pago, que no es que solucione del todo el problema, porque al final la familia o la persona se sigue quedando en la calle, pero sin embargo sí que supone un alivio en el sentido de que, a pesar de que pierde la casa, no sigue conservando con el banco una deuda. O sea, sabemos, o se ha hablado mucho, de que la ley hipotecaria, cuando se produce una subasta, una ejecución hipotecaria, hay una subasta en la que el banco, pagando un 60% del valor de la hipoteca, se puede quedar con la casa, mientras que la persona sigue arrastrando esa deuda del 40%. O sea, no tienes casa y además
te ves todavía hipotecado o endeudado para toda la vida. Esta que he comentado antes, Democracia 4.0, pues también está cogiendo bastante fuerza. Es un poco más de cambio generacional, porque hay una gran cantidad de la población que ahora mismo no concibe eso del voto electrónico. Sin embargo, ya se está haciendo mucha literatura académica en universidades, a nivel de politología, sobre cómo se puede ir implementando este tipo de prácticas políticas online poco a poco, y estamos seguros de que van a llegar a cabo. Luego hay otras más que no son tanto quizá de proposición, pero sí de reacción, pues como esta auditoría ciudadana de la deuda que se está haciendo entre Madrid y Barcelona, pues analizando cuál es el componente público de la deuda soberana española, cuál es el privado, dónde se está fallando a la hora de emitir deuda y de dónde no se puede sacar dinero para pagarla, cómo afecta eso a la redistribución de los impuestos. Es un trabajo mucho más teórico, económico. Y no sé, ahí como iniciativa es que vemos que cada semana empiezan a salir y ya es hasta difícil tenerla en la cabeza, pero sin duda somos una fábrica de iniciativas, es lo que llamamos la mentalidad colectiva, la inteligencia colectiva, esta que desarrollamos a través de redes sociales. Pues la verdad es que es un auténtico think tank de donde no paran de salir iniciativas una detrás de otra. ¿Creéis que los políticos son receptivos en algunos casos por las propuestas evidentes o porque pueden llegar a más gente y recibir más votos? ¿Qué pensáis? Son receptivos en campaña. Solamente. Claro. Después Álvaro. no. Hombre, y siempre que funcione. Es decir, todas las ideas, y en ese sentido que estaba diciendo Francisco, lo de una fábrica de ideas, por eso hay que tener en cuenta y hay que tomarse en serio el 15M, porque lo que dice tiene mucho sentido. Yo vuelvo a insistir en la idea de antes, es decir, nosotros somos, o el 15M, ¿no? el 15M dice, somos una fábrica de ideas, pero ¿quién luce en última instancia el éxito de que determinada idea, como la dación en pago, se lleve a efecto? O sea, ¿cuál es el cauce real, de verdad? ¿Cuál es el cauce? El 15M lo ha conseguido, bueno, el 15M lo ha propuesto, lo ha trabajado, ha insistido, pero finalmente son los partidos políticos, representantes de los ciudadanos, los que tienen que llevarlo a cabo. En ese sentido, esa fábrica de ideas me suena un poco a mártir, es decir, nosotros pensamos mucho y tenemos una serie de ideas estupendas, pero después lo aprovechan otros, en campaña o en un momento dado que no es campaña, pero que hace falta o que nos interesa. Entonces, en ese sentido, por eso yo proponía antes lo de hacer una incursión seria en los partidos políticos, pero no a corto plazo. Es decir, es utópico, evidentemente, pensar que el partido político se va a dejar que se le meta el 15M en su seno para dictarle lo que tiene que hacer y cuáles son los errores. Es un cambio, como tú has apuntado en un momento dado, generacional. Lo decías con el tema de la informática y del voto electrónico, pero en general todo es un cambio generacional. Es decir, la historia de España, por no decir la historia del mundo, ha cambiado. Y en el siglo XVI o XVII teníamos un rey absoluto que mataba gente y ahora eso es impensable. En el mismo territorio, en el mismo suelo. Es decir, ha cambiado. Es decir, lo de la utopía hasta cierto punto. Las cosas tienen que cambiar. Pero evidentemente tienen que cambiar de una generación para otra y hacia otra. Y los partidos políticos, en los que yo sigo confiando, no en ninguno en particular, me refiero a la institución de un partido político, lo que no sigo confiando es en el funcionamiento actual. Y yo creo que Hilario decía, nadie, ¿no? Cualquier partido en su foro interno reconoce que, bueno, que no se hace bien. Pero cualquier partido político empezará a asumir, y de hecho las que le interesan por cuestiones de campaña o por cuestiones puramente políticas de intereses electorales, quiero decir, las que ha asumido como la dación en pago y determinadas cosas, las ha asumido porque le interesa. Es decir, ¿cuándo los partidos políticos cambiarán, es decir, modificarán lo que ahora estamos censurando y criticando? Cuando se den cuenta de que si no cambian, se les cae el chiringuito. Hilario. Yo creo que es uno de los grandes retos que tiene el movimiento 15M, o sea, como ha dicho Fran antes, ¿no? O sea, que los políticos, digamos, no utilicen sus propuestas, por ejemplo, simplemente de cara a ganar unos votos en las elecciones, cuando después esas propuestas van a quedar en el olvido. Ese es el reto, claro. ¿Y cómo se evita eso? Complicado. Pero, porque, bueno, al fin y al cabo, más allá del partido que fuera, si toma esa propuesta, la lleva a cabo, bueno, o sea, ¿qué más dar que la lleve a cabo? Se trata de que eso va en beneficio de todo. Entonces, en ese punto, yo estoy de acuerdo, pero quizás, por eso digo que es un reto, ¿no? A ver cómo, o sea, que ningún político, ningún partido político
utilice vuestras propuestas para que después queden en el vacío. Es complicado, porque entonces, ¿qué hacéis? Bueno, formuláis las propuestas, las trabajáis y se queda ahí en un cajón. Bueno, pues entonces así está claro que no llega a ningún lado. Entonces, bueno, pues ahí está quizá yo creo que el reto más importante en esa interacción, esa relación que tiene que mantener el movimiento 15M y sus integrantes con el resto de partidos políticos más allá de la ideología a la que pertenezca, ¿no? Pero esa coordinación es necesaria, es decir... Completamente de acuerdo con lo que ha dicho, si un partido coge las propuestas que hacemos, es votado y las cumple, oye, pues todos están contentos, o sea, nos sentiríamos muy contentos y muy satisfechos. Fíjate que el PSOE en las últimas elecciones generales intentó incluir una especie de dación en pago un poco light, no era exactamente la que pedíamos. Sin embargo, él, justo antes, la legislatura anterior, había bloqueado una iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago. Ahora hay otra que está en trámite en el Congreso, sabremos a ver cuál es su postura. Lo que no puede ser es eso, que cojan la idea para campaña electoral y luego pues se olvide. Lo que intentamos nosotros es poner de manifiesto ese comportamiento que es bastante recurrente por parte de los partidos, sobre todo los mayoritarios. Sí, os escuchamos, estamos con vosotros, no vamos a subir impuestos, no vamos a salvar a la banca, no vamos a hacer recortes en sanidad y en educación, y a los meses pues toma una detrás de otra, y ahora ¿qué hace si hasta dentro de 4 años no puede otra vez volver a votar? Si los únicos mecanismos que tenemos son las iniciativas legislativas populares y está muy limitada en cuanto a materias, porque no puedes tocar prácticamente nada de derechos fundamentales socioeconómicos, pues entonces ¿qué mecanismo nos queda? Esa es la denuncia que hacemos. Tenemos una democracia pues bastante incompleta para los tiempos y las posibilidades y la formación de las personas. Entonces estamos pidiendo que se abra más, que sea un poquito más de democracia, que esta no solo es incompleta, sino que además se va reduciendo poco a poco y vamos viendo cómo esa soberanía que reside en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado, artículo 1.2 de la Constitución, pues se va hacia estructuras mucho más etéreas, extrademocráticas, como el Fondo Monetario Internacional, como lo que dice Merkel, como lo que dice el Banco Central Europeo. Yo no he votado a esa gente, ¿por qué esa gente me impone política a mí? Pues hay que ponerlo de manifiesto para que luego la gente a la hora de votar las siguientes elecciones se acuerde y diga, oiga, pues no le voy a premiar con mi voto porque usted no se portó bien. Pero para eso hace falta quiero decir, es un problema educativo, porque la gente que no está educada democráticamente en ese sentido, efectivamente, cuando pase 4 años, vota otra vez al que ha mentido o al que ha hecho justamente lo contrario de lo que decía que iba a hacer. Por lo tanto, el problema y la solución está en una mejora educativa, didáctica, generacional. A largo plazo. Por eso la y importancia. contando, pero contando siempre con los partidos. que yo creo que un poco a lo largo del debate hemos ido derivando hacia... Claro, pero yo creo que lo que dice Álvaro es verdad. O sea, yo creo que se puede establecer un equilibrio, una relación con los partidos. O sea, para conseguir esas propuestas, yo creo que es bueno que no partáis de cero, en plan de todos los políticos, la mayoría son así y tal, y todo lo que hacen está mal, porque yo sé que tú me vas a decir que no, pero estoy seguro de que hay muchísimos indignados o integrantes del movimiento 15M que lo ven de esa manera. Entonces, en general es ese, ¿no? Claro, entonces yo creo que hay que tener, por el bien, creo, de mi modesta opinión, hay que tener esa capacidad crítica, pero capacidad crítica de realista. Todo lo que se haga mal, más allá del que lo haga, por ejemplo, sea de derecha o sea de izquierda. Yo sé que sí, pero yo creo que en la teoría sí, pero yo creo que en la práctica eso, en mucha gente, que por supuesto, como todos los movimientos, hay gente para todo, yo creo que estamos de acuerdo, pero que después no partir de cero, no solamente denunciar unas cosas sí, otras cosas no, y estar, o dicho de otra manera, abriros un poco más a la aportación, a la colaboración que pueden hacer algunos partidos más allá de la formación política a la que pertenezca, porque, insisto, ni todos de unos son de una manera, ni todos de otros son tal, y yo creo esa sensación que a mí me da, y alguna gente con la que he hablado, de bueno, que sí, la teoría todo es muy bonito, pero que en la práctica, pues sí, es como, no sé, sí, pero no, y no transmite a lo mejor esa seguridad a mucha gente que quizás está en duda y que dice, sí, es muy bonito, pero no me transmite la suficiente confianza, y a lo mejor dentro del año que viene se olvida un poco, dentro de 2 también, y dentro de 4, como hemos dicho antes, vuelve a votar a la misma opción. Entonces, habrá pasado 4 años y realmente estaremos donde mismo.
Alguna gente, siempre... A ver, hay que hacer autocrítica, porque si no hiciésemos autocrítica seríamos como los partidos, precisamente. Nos falta quizá un poquito saber comunicar a determinados sectores de la sociedad qué es lo que queremos, qué es lo que somos, qué es lo que no somos, afinar un poco esas metodologías asamblearias para que una asamblea no se convierta en algo donde no se puede tomar decisiones y una jaula de grillos. Ya después de un año lo hacemos mucho mejor que antes. También alfabetizar a la gente en el uso de nuevas tecnologías, porque al final ahí está la información y ahí es donde tú te puedes hacer un pensamiento crítico, porque tienes acceso a muchas versiones diferentes. Eso tenemos que hacerlo. Pero fíjate que lo de la crítica a los partidos sistemática no es una cosa del 15M. O sea, las encuestas del CIE última, primer problema para la población es el paro, el segundo la economía, el tercero son los partidos políticos. Y los tres están directamente o indirectamente relacionados con los partidos políticos. El problema de los partidos políticos es que en la teoría política o jurídica clásica se habla de una separación de poderes para que ninguno predomine sobre los demás. Hoy en día vemos que no existen tres poderes, que existe uno. Quien gana las elecciones controla el Parlamento, controla el Ejecutivo y controla el Judicial. El Constitucional lleva 6 años caducado y no se ponen de acuerdo para renovarlo 2 partidos. ¿Cómo que 2 partidos son los que renuevan un órgano constitucional? El máximo órgano jurisdiccional constitucional, no puede ser. Otra teoría político-jurídico clásica, la del peso y contrapeso. Cada uno de los poderes tiene que contrapesar al otro para que no haya una tiranía de unos sobre los demás. Es que ahora lo único que podemos hacer es contrapesar ese poder omnímodo que tienen los partidos políticos, que es gigante. Y ya no los partidos, sino quizás la red de intereses que se esconden detrás de los partidos. O sea, estamos viendo el fenómeno de la puerta giratoria, de que políticos de alto nivel salen de la política, entran a una gran empresa, salen de la gran empresa, entran otra vez en la política y si no se van a una organización internacional que tiene bastante capacidad de mando. Eso quiere decir algo. Eso quiere decir que hay un poder muy grande concentrado en muy poquitas manos. Y eso es lo que tenemos que distribuir y hay que ser conscientes. Para eso, pedagogía, muchísima información, saber comunicar esto a las personas, no ponerla en una dialéctica, porque no es tu partido es malo, el mío es bueno, no, hay que saber, como tú has dicho, ver que este lo hace bien o que este lo hace mal, pero también el otro, y no quiere decir que el mío sea mejor que el tuyo o que mi ideología sea mejor que la tuya. Hay que quitar de medio ese enfrentamiento y empezar a colaborar unos con otros, porque si no la situación no se va a mejorar, y desde luego eso es lo que más nos interesa a todas y a todos, creo. Y una cosa clave que decía antes Fran en el receso, que el 15M no surge como una causa, me pareció muy interesante, lo decía antes fuera de cámara, sino una consecuencia, y a mí eso me parece fundamental, es decir, una consecuencia y del sentir de una población que se identifica de cajón, es decir, evidentemente, con lo que dice el 15M. Es decir, cuando él le hace referencia a la encuesta del sí, de cuál es el problema para la población española y dicen, apuntan a los políticos y tal y cual, claro, volvemos otra vez a lo mismo, es decir, es que el 15M dice lo que el sentir de la inmensa mayoría de la gente en la calle dice, ¿no? Entonces, en ese sentido de que es una consecuencia, yo creo que el 15M, en primer lugar, tiene que tomar conciencia, bueno, de 3 cosas, o de varias cosas, ¿no? Una, a modo de conclusión, no sé si estamos terminando, pero tenemos un poquito de tiempo. Pero una me parece importante es el uso de los medios de comunicación, no confiar demasiado ingenuamente en la voz o en las páginas o en el tiempo que le prestan los medios de comunicación, puesto que los medios de comunicación ante todo son empresas y después comunican, y en ese sentido muchas veces se le presta atención al 15M, no porque se crea o se deje de creer, sino porque hay un espacio que rellenar, simple y llanamente, como hacen con otras muchas cuestiones en la sociedad. En segundo lugar, me parece que el 15M tiene que tomar conciencia también de ese sentido de consecuencia y no causa, y de consecuencia por una cuestión eminentemente económica. Es decir, todas las protestas y todos los 15M y toda la indignación, no ya de los indignados del 15M, sino la indignación de la población en general, surge porque me quedo parado. Es decir, porque no tengo que llevarme la boca, porque no tengo dinero, porque no tengo cash, como dicen los finos de la economía, ¿no? Porque no tengo, por eso protesto. Es decir, no hay un componente claramente ideológico, y debería haberlo, es lo que quiero decir, para el futuro de lo que propugna el 15M. Es decir, debería haber una consecuencia, o si quiere, una causa ideológica, es decir, esto está mal y está mal y hay que evitarlo. No porque a mí me afecta al bolsillo, porque lo que estamos viendo en la población es que mientras a mí no me toquen el bolsillo, si se lo llevan los de arriba a los partidos políticos, bueno, el que está se chupa el dedo, ¿no? Como suele decir el pueblo llano. Bueno,
En ese sentido es donde hay que aplicar la ideología y la pedagogía para intentar que las próximas generaciones se preocupen de ese error ideológico. No que protesten cuando resulta que es que llevo 2 años parado y no le veo la luz a esto. Entonces voy y protesto. O me ha quitado la casa y resulta que vamos a articular una medida para la dación en pago y tal. ¿Por qué? Porque estoy en la calle. Es decir, por una necesidad imperiosa y meramente económica. En ese sentido, y lo que decía antes del futuro del 15M y de la garantía de futuro, el 15M como tal tiene que pensar que ahora mismo, circunstancialmente y por estas circunstancias tan duras, tiene una voz y tiene un sentido pleno, pero si esto de alguna manera empieza no a solucionarse, porque como tú decías no se le ve la luz, pero a acostumbrarse la población de alguna manera a sobrevivir en esta situación, desde luego el 15M pierde su sentido. Y no debería ocurrir eso, debería ocurrir todo lo contrario para que las próximas generaciones no necesiten un 15M, sino que con unos partidos políticos saneados, mucho más honrados y con un funcionamiento mucho más equilibrado y mucho más honesto y más lógico, pues las cosas funcionen bien y no empiecen a modificarse cuando hay un problema meramente, insisto, lo de meramente económico. Sí, es que aquí todo el problema y toda la indignación es porque no tengo dinero o porque estoy parado. Bueno, es decir, no hay una indignación, o surge por lo menos en ese momento. Digamos aunque hay una indignación generalizada que flota en el aire. Yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro, quizás no debería de ser así, pero yo creo que en la práctica, yo creo que hay mucha gente que, bueno, ha abierto un poco los ojos cuando veía que, por circunstancias que todos sabéis, Pero pues, al lobo, ¿no? claro, la cosa no económicamente no iba y los de arriba, unos cuantos, por ejemplo, pues, bueno, pues salen del banco con unas indemnizaciones increíbles, se despilfarra una cantidad de dinero espectacular. Bueno, entonces, claro, ese contraste, o sea, yo me toco los bolsillos y están vacíos y veo que los de arriba, porque es lo que dice Álvaro, yo creo que no todo el mundo, pero sí una gran mayoría, durante estos años atrás, por ejemplo, quizás han sido conscientes de que el sistema que teníamos no era tan bueno como ellos querían ver. Pero claro, mientras que nos faltaba el dinero... Pero en esa concesión está la causa de la crisis, es decir, de toda la crisis que estamos hablando, de un dejar hacer. Mientras claro, hasta que llegan momentos límites... Claro, cuando llega el momento límite, entonces sí, nos ponemos a protestar y nos ponemos a tal, ¿no? Si intentamos solucionar esto, vamos a ir a la raíz del problema, no a la raíz coyuntural, momentánea, económica, ¿no? Pero es un error pensar que solo es un problema económico, aunque sea el factor económico el que al final desencadena y hace que explote. Pero todo está mucho más relacionado. Desde un punto de vista complejo, la economía tiene mucha relación con los sistemas políticos, con el entorno, con el medio ambiente, con el uso que se hace de los recursos, con los marcos culturales que gobiernan o que dominan una pero sociedad. Empieza a descubrirse todo eso ahora. Claro, pero la crisis que vivimos es una crisis de múltiples crisis, porque no es solo una crisis económica o financiera, también es una crisis de recursos, como he dicho, medioambiental, hay una crisis de valores bastante fuerte, una crisis cultural bastante fuerte, entonces no es que se centre solo en el aspecto económico, sino que el económico, pues al final, como es lo que nos da de comer, pues es el que hace yo lo que estaba diciendo, no sé si se me ha entendido bien, es que el 15M, consciente de eso y por encima intelectualmente de esa población que solamente reacciona cuando le quitan el bolsillo o cuando le tocan el bolsillo, debería de trabajar precisamente la ideología de las próximas generaciones, para que no reaccionen X años después igual que han reaccionado ahora. ¿no? Claro, que no haya conformismo. Creo que ese es el reto del 15M. A eso de la ideología me gusta llamarlo mucho sentido común. Bueno, sí. Sentido común. Pero esperemos que aprendamos de los común. Errores, ¿no? Que sea común y no sea el menos común de los sentidos, ¿no? Que es el problema. Que aprendamos de una vez por los errores y que no vuelva dentro de X tiempo a pasar lo mismo en todos los sentidos, pero ahí está el ser humano es un ser simbólico, eso está claro. Me parece que él lo decía antes, lo digo porque hablando de Bankia y hablando de Carlos Díbar, ¿no? Que está ahora en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación, es decir, estamos hablando de que un señor que se ha llevado, que ha ido a una charla, una conferencia, no sé, de unas horas, pues ha llevado unos pocos de días en la playa y ha gastado una cantidad que él dice, evidentemente, bueno, una minucia, y que para alguien que no tiene dinero, pues 5.000 euros, 6.000 euros, evidentemente... Pues ya lo quiero yo para mí. Pero evidentemente siendo claro, bueno, frío... Al que no tiene eso le duele, y encima con la tranquilidad quizás que lo dice, ¿no? Claro, como si fuera... Fijaros que pero es verdad que es una minucia, para él es una minucia, y es verdad. Y en el ambiente, en el contexto en que se mueve, y en esas élites
que todos somos conscientes, políticas, judiciales, administrativas, parlamentarias, etcétera, es una minucia, porque se gasta mucho. Entonces, ¿por qué reaccionamos ahora? Porque somos un ser simbólico, es decir, porque en ese contraste de que yo no tengo el petit chou para mi niño y este tío se gasta 6.000 euros de no sé qué, pues en ese contraste en el que yo reacciono. Pero realmente no tiene importancia en el contexto en el que viene produciéndose en los últimos 20 años ese tipo de cosas. Te has dicho una cosa muy importante, con lo de para él es una minucia y para nosotros que estamos aquí sentados no. Cuando nosotros decimos que queremos que se quiten los privilegios de la clase política, no es la típica reacción, si yo no lo tengo, tú tampoco. O sea, ellos tienen un puesto de mucha responsabilidad, igual que lo puede tener un cirujano, igual que lo puede tener pues, un ingeniero de radiocontrol, de una torre de control aérea. Tienen que ganar más. Sin embargo, Claro. hay una cosa fundamental y es, si las personas que están legislando para todo el resto de la nación tienen un nivel de vida mucho más alejado del resto de la nación, ellos no van a percibir cuáles son nuestras necesidades básicas. O sea, están legislando en un mundo completamente aparte. No saben cuánto nos cuesta a nosotros pues, llegar a fin de mes, cuánto nos cuesta un alquiler, cuánto nos cuesta el transporte, cuánto nos cuesta efectivamente. Hay una separación entre esa esfera política que está en el Parlamento y que parece que es el mundo de la piruleta y de la golosina. Desapego, ¿no? Con Claro, la calle. que luego nos pone la cara seria, es que hay que hacer muchos esfuerzos. Y leche, el esfuerzo lo hago yo. Tiene una burbuja aparte, ¿no? Claro, entonces a la hora de hacer leyes no tienen el pulso de la calle y no saben cuáles son nuestras necesidades, con lo cual las leyes que hacen ellos y sus consejeros que les rodean, que tampoco pasan hambre, pues se van a alejar mucho de los intereses del 80-85% de la población, que realmente sí que tiene unas necesidades mucho más homogéneas. Entonces, el hecho de que vivan un poco con nuestras mismas necesidades, con nuestros mismos niveles de vida, quizá haría que empezasen a pensar un poco más como nosotros y en nuestro interés. Qué curioso que el porcentaje que utiliza ahora, el 85, el 90% de la población, no sé si os recuerda a ese porcentaje que utilizábamos en la escuela cuando nos explicaban lo de la pirámide de la sociedad feudal, ¿no? Había un 90% del pueblo llano y después el clero y no sé qué. Bueno, ahora con distintos nombres, pero los porcentajes siguen ahí como un común denominador, ¿no? Yo creo que ese es uno de los aspectos más importantes, una de las propuestas más importantes que bueno, dice un poco el movimiento 15M y que es necesaria para conseguir un sistema más democrático, ¿no? Que la figura del político que esté más cercana a la realidad diaria, ¿no? Que no estén como una especie de burbuja, porque claro, si estás en una burbuja, pues evidentemente no sabes lo que hay, no puedes, ¿no? Da igual la persona que estés, que si estás en una burbuja no puedes ver lo que hay fuera. Entonces eso y digamos el que haya los ciudadanos puedan participar no solamente una vez cada 4 años, sino que bueno, después evidentemente podrá ejercer el derecho a participar o no, pero por lo menos que tengan la opción de eso. Evidentemente yo creo que más allá de la diferencia ideológica cada uno tal, yo creo que eso es bueno para el sistema democrático, porque en sí el adjetivo democrático implícitamente te lo está diciendo, ¿no? Otra cosa es que se puede conseguir o no, pero es para mí uno de los aspectos más interesantes que defiende este movimiento. Bueno, pues os agradezco ya vuestra participación, que nos hayáis acompañado y bueno, agradeceros que por lo menos hayáis lanzado un poco de luz sobre este movimiento y sus propuestas. Gracias, Francis Jurado, por estar con nosotros. Gracias, Álvaro Romero, Hilario Romero, gracias. Y nosotros pues nos vemos próximamente aquí en A Debate.